Atenas, donde espera ya poder realizar los exámenes físicos, médicos, cumplir con el protocolo para después que venga el anuncio oficial en las próximas horas y que se convierta ya oficialmente en el nuevo futbolista del conjunto del Olympiacos. Hormiga González con una gran ilusión, por supuesto, y a la espera de que, bueno, este sueño pueda cumplirlo, pero no solamente eso, sino también poder cumplir con las expectativas que de él se están generando en el fútbol griego. Mientras tanto, en el tema de otros nombres que han sonado para salir del Guadalajara, hasta ahora no hay nada realmente certero o preciso respecto a una eventual salida. El tema de Brian Gutiérrez, en Chivas nadie llegó con ninguna oferta por alguno de los clubes de Red Bull, mientras que en el caso de Raúl Rangel solamente fue interés, lo que venimos hablando en torno al posible fichaje del guardameta con el conjunto del Dinamo de Zagreb. En el tema de cancha con el rebaño, el próximo sábado será titular Ricardo Marín y es probable que el técnico recupere a Daniel Aguirre y a José Castillo. Regreso con ustedes. Fuerte abrazo desde Guadalajara. Gracias al hombre más educado de Jalisco y sus alrededores. Juanjo, tú eres militista desde que llegó a las Chivas, Gabriel, y entiendes perfectamente bien que su trabajo marca diferencia basándonos en resultados. Ahora, vender a la Hormiga por 12 melones más prestaciones y demás, ¿es también cambiar el título por unos millones? No, porque de hecho la Hormiga no había arrancado, no había arrancado bien el semestre posterior al Mundial. Me parece que Chivas es un buen equipo y necesita un finalizador y de hecho la Hormiga circunstancialmente no estaba marcando, no arrancó bien la era post-mundial. Me parece que Milito sí lo que hizo fue pagarse la mejora del contrato por las próximas 3 temporadas, ¿no? Porque cuando llegó Milito, la Hormiga estaba tirado ahí en el fondo del armario, no jugaba nunca, alternaba algunos partidos y él lo transformó en jugador mundialista, lo transformó en figura, lo transformó en estos millones, 12 millones en el que fue vendido. Por lo tanto, eso también es trabajo de un buen entrenador y me parece que el reemplazo lo tiene el plantel. Por lo tanto, creo que es un negocio redondo para Chivas. Y mira que tiene un crítico severo en esta mesa mientras vemos los que anotan. 3 goles para el Piojo Alvarado, 1 para Santi, otro para Ricardo Marín y 1 más para Luis Gabriel Rey. La misma cantidad que Henry Martín. DJ, en ese sentido, ¿qué delantero preferías en tu equipo? ¿A Henry o a la Hormiga, por ejemplo? Pues es que entonces, Juanjo, no sé qué me va a decir. Pues si este delantero mexicano lleva 4 meses sin anotar, no sé qué es peor, porque si pusiste a Henry en el hoyo con gol y asistencia y acá a la Hormiga, que lamentablemente lleva tanto tiempo sin anotar, bien el torneo anterior. Acabo de decir que no lo va a extrañar. No, pero entonces, o sea, no sé qué calidad y qué nivel le pones a la Hormiga que lleva tanto tiempo siendo delantero sin meter gol. Es un gran negocio. Para mí la Hormiga hizo un buen semestre el anterior, el previo también. O sea, los últimos 2 semestres previos al Mundial fueron muy buenos. La llegada de Milito no fue coincidencia, sino y si que lleva tiempo sin anotar, no pasa nada. Logró Milito sacarlo mejor porque ya de se él. sabe lo Está que bien, es. pero digo, lo vendieron. Creo que es una gran oportunidad y por eso digo que creo que por lo que está dando no lo va a extrañar y el reemplazo lo tiene dentro del plantel, no necesita tampoco reemplazarlo. Y más allá de eso también, yo creo que no solo es la situación de centro delantero lo que está pasando en Guadalajara, creo que ya no le están saliendo las cosas de manera perfecta como le salían a Milito en los últimos partidos del torneo anterior o todo el torneo anterior y el finalizar de uno antes. Yo creo que Milito se está quedando sin tantas respuestas, no está reaccionando bien el equipo, no puedes empatar un partido con Puebla, no puedes ganar un partido de último minuto ante un equipo que los Pumas le metieron 5, que Monterrey le metió 6, esas cosas no pueden estar pasando con Guadalajara si cree que va a ser candidato para ganar el título. Creo que todavía no es descartable para mí porque le voy a dar una oportunidad de dos o 3 jornadas, pero creo que este Guadalajara se está cayendo rotundamente. En esa crítica, entonces, bajo ese concepto, pues también América empató con Atlante. Claro. Sí, pero en ese contexto. ¿Pero quién goleó a Atlante? Porque puse los ejemplos de las golizas a Juárez, de 5 goles y las golizas de Monterrey. 2 equipos de la Major League Soccer, le ganó al Cruz Azul, empató con la América y empató con Toluca. Sí, haciendo un muy buen trabajo. Yo lo digo por el contexto que pone. No, el contexto que pongo son los goles a Juárez, no tiene porque nada estaba haciendo la crítica de los rivales que ha enfrentado y que no le pudo ganar, por ejemplo, al Puebla. No le pudo ganar al Puebla. A mí lo que me gusta de este traspaso la cabeza de al Olympiacos es que va a una liga trampolín.
y es un tipo que tiene muy buenas condiciones. Que haya estado seco desde antes del Mundial, pues es una realidad. No marcó goles con Guadalajara en este inicio del torneo. Sí generó ocasiones de gol el equipo de las Chivas, sí tuvo frecuencia de llegada, sí tuvo amplitud, pero anduvo poco certero a la hora de definir las jugadas. Sí las tuvo la Hormiga González. A mí no me queda ninguna duda que va a recuperar la memoria y el nivel en una liga trampolín como es la griega. Y quiero pensar también que eventualmente, recuperado o habiendo recuperado ese nivel, va a poder dar el brinco a una liga de mucho mayor importancia en Europa. Es un buen jugador. A mí no me da esa seguridad. Hay que darle tiempo a que se aclimate en Grecia y después, se los aseguro, irá a una liga mucho más competitiva. Yo no tengo esa seguridad. Palabras de la Hormiga González antes de salir a su viaje a Grecia. Sí, a mí el dinero no es lo primordial para mí. Lo primordial para mí es lo futbolístico y este proyecto me gustó mucho. Es un gran equipo, es un gran club, el más grande de Grecia y que siempre compite por competencias europeas. Entonces quería tomar ese reto. Es algo, creo, algo importante para mi carrera. ¿A quién no? Pues yo creces viendo la Champions en las tardes, todo. Entonces es un torneo que yo quiero jugar y quiero meter goles ahí también. Con muchas ansias y emoción de ya jugar, de hacer lo que yo sé hacer y pues así lo he vivido. Sí, obviamente es un objetivo que todavía tengo. Sé que primero Dios en un futuro lo voy a hacer muy bien en Europa y regresaré a Chivas y sé que ahí muy pronto, digo, Dios nos va a dar el título. Lo están haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien, toda la directiva, cuerpo técnico, todos están trabajando para ser campeones, jardineros, nutriólogos, todos queremos ser campeones y vamos por muy buen camino. Me encanta ver que tenga metas claras, que piense en grande, que diga quiero jugar la Champions, aunque en esta edición no podrá, porque ya fueron eliminados. Le queda la Europa League, que no deja de ser una competencia de nivel y roce internacional. Dime tú quién va a ser el sustituto de la Hormiga González en el Guadalajara. Miren, en Guadalajara hay talento de sobra. Entonces, para los que dicen que se va a caer el Chivas sin él o que se va a quedar con un hueco enorme y nadie lo va a poder reemplazar, si algo tiene bueno el Guadalajara es que, y los veíamos hace rato a diferentes jugadores que ya han metido goles, son estas variantes de grandes jugadores, porque tienen mucho talento el equipo de Guadalajara, que te pueden hacer goles y asistencias y muchas buenas. El colectivo es lo máximo, es lo mejor que hay hoy en día en el fútbol mexicano. Y a mí me parece que la salida de este chico, que para mí es lo mejor, porque también si hace algo el Guadalajara bueno es apoyar siempre a los jugadores a que salgan a perseguir su sueño. A mí me parece que Mineiro también tenía que vivir estos bajones, estas curvas que se dan fácilmente. El fútbol mexicano, la Liga MX, no es nada fácil jugarla. Y yo creo que van a regresar, van a volver bien, pero por favor, no me gusta que critiquen a la Hormiga como si se hubiera olvidado de que metió 24 goles en 2 torneos. Y sabemos a la perfección por qué dejó de meter goles hace 4 meses. Lo sabemos, porque lo cuidaron para 2 grandes sueños. Uno para el Mundial, otro para su sueño europeo. Es por eso que lo estaban cuidando, es por eso que le están dando los menos minutos posibles, incluso el último partido ya no le dieron nada, porque las negociaciones y el tiempo de querer a un jugador es mucho tiempo. Por algo, él ya sabía que estaban negociándolo para irse ya, lo están cuidando. Nadie quiere arriesgarse a una lesión. Entonces ahora sí la Hormiga tendrá tiempo para despeinarse en Grecia y meter goles. Pausa y hablamos de los Tigres porque viene... El Chivas de Guadalajara está viviendo una de esas semanas donde parece que todo se mueve al mismo tiempo. El mercado, el vestuario y la cancha, y el desenlace de varias de estas historias todavía no está escrito del todo. Armando González ya cruzó el Atlántico para convertirse en jugador del Olympiacos, pero lo que se negoció por debajo de esa transferencia tiene un detalle que muy pocos conocían hasta ahora. En paralelo, Gabriel Milito parece haber tomado ya una decisión sobre quién reemplaza al delantero en la ofensiva. Aunque la afición todavía se pregunta si esa decisión es definitiva, el club también sorprendió con la presentación de un canterano de apenas 14 años que promete dar mucho de qué hablar, mientras que en Verde Valle ya se sentaron a negociar por otro futbolista clave del plantel. A eso hay que sumarle 2 rumores que sacudieron el entorno rojiblanco esta semana y que terminaron desmentidos de maneras muy distintas, y una confesión que involucra a un ex técnico que estuvo cerca de dirigir a Chivas en más de una ocasión. Y como si todo esto fuera poco, la salida de González también dejó al descubierto un dato sobre su representación que explica bastante bien por qué su carrera parece destinada a seguir creciendo fuera de México. Antes de entrar de lleno en cada uno de estos temas, si el contenido te resulta útil, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios cuál de todas estas historias te parece la más importante para el futuro inmediato del club.
Vamos a comenzar hablando primero sobre la salida de Armando González hacia el Olympiacos, el tema que sin duda domina la agenda rojiblanca esta semana. El delantero mexicano, conocido dentro del entorno de Chivas como La Hormiga, dejó México este jueves para viajar a Grecia y firmar oficialmente con el club griego, luego de que las negociaciones entre ambas instituciones llegaran a un punto de acuerdo. El interés del Olympiacos no fue algo improvisado. El club presentó 3 ofertas distintas por el jugador y fue la última la que finalmente satisfizo las exigencias económicas de Chivas. El acuerdo cerrado contempla un pago de $12 millones más bonos, además de que el club rojiblanco conservará el 20% de los derechos económicos del futbolista en caso de una futura venta, una cláusula que en el mediano plazo podría representar un ingreso adicional considerable si la carrera del delantero sigue en ascenso. La afición del Guadalajara ya se había despedido públicamente de su jugador antes de que abordara el vuelo, en un ambiente cargado de agradecimiento por lo que significó su paso por el primer equipo, desde que debutó hasta consolidarse como el principal referente ofensivo. Del otro lado del Atlántico, la recepción tampoco se hizo esperar. Los aficionados del Olympiacos comenzaron a construir su propia relación con el delantero incluso antes de su debut oficial y ya le pusieron un apodo distinto al que usaba en México. Empezaron a llamarlo Bambi, en referencia a sus ojos grandes y a la mirada inocente que suele mostrar fuera de la cancha, aunque todavía no está claro si ese sobrenombre reemplazará por completo a La Hormiga en esta nueva etapa europea. Pero hay un dato de esta negociación que pasó casi desapercibido y que explica, en parte, por qué esta transferencia se movió tan rápido. Según reveló el periodista de TV Azteca David Medrano, Armando González es el único futbolista mexicano representado por la agencia Rock Nation Sports, la misma que maneja las carreras de Vinicius Jr., Gabriel Martinelli y Hendrick, entre otras figuras del fútbol mundial. De acuerdo con Medrano, esa conexión no fue casualidad. El padre del jugador trabajó años atrás como agente y mantuvo contactos dentro de ese grupo, lo que terminó abriendo la puerta para que Rock Nation se interesara en representar a su hijo. Fue precisamente esa agencia la que llevó adelante toda la negociación con el club griego hasta cerrar el traspaso, un respaldo que pocos delanteros mexicanos tienen a esa edad. Cuesta no pensar que este tipo de conexiones terminan pesando tanto como el talento a la hora de abrir puertas en Europa, y da la sensación de que el paso de Armando por el fútbol grande apenas está empezando, más allá de si Bambi termina reemplazando o no a La Hormiga como apodo. Lo cierto es que para Chivas esta operación deja una sensación agridulce, porque si bien el club obtiene un ingreso importante y asegura un porcentaje sobre una futura reventa, también pierde de un plumazo al futbolista que más responsabilidad había asumido frente al arco rival en los últimos torneos, y eso obliga a repensar buena parte del esquema ofensivo de cara a lo que resta del semestre. Habrá que ver además si esa cláusula del 20% sobre una futura venta termina siendo un buen negocio a largo plazo para las arcas rojiblancas, porque si Armando González explota en el fútbol griego y despierta el interés de un club más grande en Europa, Chivas podría terminar beneficiándose de una operación que, en un primer momento, muchos aficionados sintieron como una pérdida dolorosa. Ahora que ya sabemos cómo se cerró la salida de González, toca hablar de quién se hará cargo del gol en Guadalajara, y aquí Gabriel Milito parece haber dejado pistas bastante claras en las últimas semanas. Las opciones dentro del plantel se reducen a 2 nombres, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda, y todo indica que el técnico argentino ya inclinó la balanza, al menos de manera provisional. De acuerdo con lo mostrado en los últimos partidos, la preferencia de Milito apunta hacia Marín, conocido en el entorno rojiblanco como 4 kilo. Aunque Sepúlveda fue el delantero titular al arrancar el torneo, e incluyendo el partido ante Toluca, su participación se ha vuelto cada vez más esporádica, mientras que Marín ha sumado minutos de manera constante tanto en el Campeonato MX como en la Copa de Ligas. En los compromisos más recientes ante Seattle Sounders, por la competencia frente a clubes de la MLS, y en la vuelta de la Apertura 2026 contra Santos Laguna, Milito eligió a Marín como titular. El delantero respondió con gol en ambos encuentros, aunque el anotado frente al equipo estadounidense terminó siendo anulado, un detalle que no le resta mérito a la confianza que el cuerpo técnico depositó en él en 2 partidos consecutivos. Estos antecedentes alimentan la idea de que será Marín quien asume el rol de referencia ofensiva que dejó vacante La Hormiga, al menos hasta que el club decida si sale al mercado en busca de un refuerzo para esa posición, algo que tampoco se puede descartar considerando el peso goleador que se fue.
Pensándolo bien, parece arriesgado que Chivas encare el resto del torneo confiando solo en la competencia interna entre Marín y Sepúlveda sin buscar un nombre más en el mercado, sobre todo porque el peso que dejó González en la ofensiva no es menor y una lesión o un bajón de forma podrían dejar al equipo corto de opciones arriba. Tampoco hay que perder de vista que ambos delanteros tienen perfiles distintos. Marín se ha mostrado más móvil y asociado al juego colectivo en los últimos partidos, mientras que Sepúlveda, cuando ha tenido continuidad, ha respondido más como un referencia de área capaz de definir en espacios reducidos. Así que la decisión de Milito no solo pasa por quién está mejor de forma, sino por qué tipo de ataque quiere construir su equipo de cara a lo que viene del torneo. Justo cuando la conversación se centraba en quién ocuparía el lugar de González en el primer equipo, Chivas encontró la manera de cambiar el enfoque con una noticia que llega directamente desde la cantera. El club presentó a Saúl Hernández, delantero de apenas 14 años que se perfila como el nuevo referente ofensivo de las fuerzas básicas. Hernández, nacido en Guadalajara y formado en la propia Academia Rojiblanca, llegó a las instalaciones de Verde Valle a los 9 años tras pasar por un proceso de pruebas y forma parte de la generación 2011 que fue subiendo de categorías hasta llegar al equipo sub-15, donde actualmente se desempeña bajo las órdenes de Carlos Tremblay. En el torneo Apertura 2026 anotó 4 goles en 4 partidos, cifra que lo colocó como el máximo goleador de la categoría, honor que comparte con Santiago Palafox, de León, y con Matías Emiliano Rodríguez y Axel Santiago Vega, ambos del Atlas. Un poco más atrás, con 3 goles, aparece Roberto Benítez, también del conjunto rojinegro, lo que confirma que la Liga MX Sub-15 está viviendo una temporada particularmente competitiva en cuanto a delanteros jóvenes. Según la información compartida por el propio club, Hernández no solo destaca por su capacidad goleadora, sino también por su participación en el juego colectivo, ya que se desempeña como mediocampista ofensivo capaz de generar y definir jugadas. La presentación de este joven talento llega en un momento en que la afición necesitaba una noticia optimista tras la salida de su delantero estrella y el club no dudó en aprovechar la coyuntura para exhibir el trabajo que se realiza en sus fuerzas básicas. Da gusto ver que el club sigue apostando por mostrar a sus canteranos justo cuando más se necesita una buena noticia, aunque conviene no adelantarse demasiado. 14 años y 4 goles en la sub-15 son apenas el primer paso de un camino larguísimo, y la historia reciente de Chivas tiene ejemplos de promesas que no terminaron de consolidarse en el primer equipo. Basta recordar que el propio Armando González pasó varios años en las categorías inferiores antes de dar el salto definitivo, así que sería un error medir a Saúl Hernández con la misma vara que a un futbolista de 20 años, aunque el club tenga todo el derecho de ilusionarse con lo que está mostrando en esta primera etapa de su formación. Todo este movimiento en el frente ofensivo llega justo antes de un partido de exigencia para Chivas. Este sábado, el equipo de Gabriel Milito recibirá a los Xolos de Tijuana en el Estadio Akron, en un encuentro correspondiente a la Apertura 2026, que está programado para comenzar a las 5 de la tarde con 7 minutos, horario del centro de México. El técnico uruguayo Sebastián Abreu, quien dirige actualmente a los Xolos, se refirió a este compromiso reconociendo que enfrentar a Chivas representa una de las pruebas más complicadas del certamen. Abreu señaló que su equipo debe aprovechar el buen momento que atraviesa, pero al mismo tiempo prepararse para enfrentar a un rival de jerarquía en su propio estadio, y pidió a sus futbolistas mantener la humildad y salir a Guadalajara con la mentalidad de sumar un resultado positivo que les permita darle continuidad a la racha favorable que vienen sosteniendo. Para Chivas, el partido llega en un contexto particular, apenas unos días después de despedir a su goleador y en medio de la incertidumbre sobre quién lo reemplazará en el ataque, por lo que el resultado ante Tijuana podría servir como primera evidencia de si el equipo logra sostener su nivel sin la hormiga en la cancha. Sería un golpe anímico importante si justo en este partido, con todos los ojos puestos en el ataque rojiblanco, Marín o Sepúlveda no logran hacerse sentir frente al arco, porque la comparación con González va a estar presente en cada jugada de gol que se falle. Y no es un rival cualquiera para debutar. Sin la hormiga, los Xolos llegan a Guadalajara en un buen momento futbolístico, con Abreu imprimiéndoles un estilo ordenado y agresivo, así que Chivas no solo tiene que resolver quién anota, también tiene que resolver cómo generar las ocasiones suficientes para que ese delantero, sea quien sea, tenga con qué trabajar. Mientras el plantel se enfoca en el partido del fin de semana, en las oficinas de Verde Valle ya se sentaron a negociar por otro futbolista clave, y esta vez el interés viene directamente desde Europa del Este.
El futuro de Raúl Rangel en el Guadalajara empezó a tomar forma esta semana, luego de que el interés del Dinamo Zagreb se materializara en un primer acercamiento formal entre las partes. De acuerdo con información del periodista Freddy Olivares, el representante de Rangel se reunió el jueves con directivos de Chivas en las instalaciones de Verde Valle para abordar el interés del club croata. Hasta el momento, Guadalajara no ha recibido una oferta oficial por su arquero, pero el documento que se hizo llegar a la gente confirma que el interés del Dinamo es real y no se trata de un simple rumor de mercado. Según el propio Olivares, los términos que se están manejando en esta primera aproximación resultan atractivos para el guardameta, lo que abre la puerta a que la negociación avance en las próximas semanas si ambas partes siguen mostrando disposición. Sinceramente, no sorprendería que esta negociación avance más rápido de lo que la directiva quisiera, porque Rangel se ha consolidado como titular indiscutible bajo los 3 postes, y perderlo justo después de la salida de González dejaría a Chivas con 2 bajas sensibles en el mismo mercado, una situación que cualquier afición preferiría evitar. Además, conviene recordar que el puesto de portero no se resuelve de un día para otro. Encontrar un reemplazo del nivel de Rangel llevaría tiempo, y ese es justamente el tipo de proceso que la directiva no puede improvisar si finalmente el Dinamo Zagreb decide poner una oferta formal sobre la mesa en las próximas semanas. Otro futbolista que ha estado en el centro de los rumores esta semana es Brian Gutiérrez, aunque en su caso las versiones apuntaban más hacia una posible salida que hacia una oferta concreta, y terminaron desinflándose casi tan rápido como surgieron. Trascendió que el mediocampista se reunió recientemente con su agente, lo que de inmediato disparó especulaciones sobre una eventual negociación para dejar el club. Sin embargo, el periodista César Luis Merlo aclaró que el motivo de ese encuentro fue mucho más sencillo de lo que se pensaba. El representante de Gutiérrez radica en Estados Unidos y simplemente viajó para visitarlo, algo que Merlo describió como parte normal de la relación profesional entre ambos. De acuerdo con esta versión, Brian se encuentra a gusto en Chivas y solo evaluaría una salida si se presentara una oportunidad concreta para jugar en Europa, mientras que el interés que se le atribuyó al New York Red Bulls quedó completamente descartado. A este primer rumor se sumó un segundo, que sugería que Gutiérrez habría pedido salir del club por un supuesto conflicto con Gabriel Milito. Esta versión fue difundida inicialmente por el comentarista de Fox Sports, Raúl Ortiz, pero horas después fue desmentida por el periodista Freddy Olivares, quien consultó directamente a fuentes cercanas al futbolista. Lo que sí reconoce Olivares es que el rendimiento de Gutiérrez ha estado muy por debajo del nivel que mostró cuando llegó a Guadalajara, razón por la cual Milito decidió relegarlo al banco de suplentes, pero esa decisión técnica no tendría relación alguna con un conflicto personal entre el jugador y el entrenador. Vale la pena quedarse con esa última parte, porque ahí sí parece haber un problema real. Aunque no sea el que se rumoraba, un futbolista que llegó con expectativas altas y hoy ve minutos limitados por bajo rendimiento, es una historia que Chivas necesita resolver antes de que se convierta en otro asunto de vestuario. Con 2 rumores desmentidos en la misma semana, tampoco sorprendería que el propio jugador o su entorno decidan salir a hablar públicamente en los próximos días, aunque sea solo para bajarle el ruido a una situación que, según todo lo que se ha reportado hasta ahora, no pasa de una simple caída de rendimiento deportivo. Ya alejándonos de los movimientos del primer equipo, hay una historia que viene de fuera del club pero que igual involucra directamente a Chivas, y tiene que ver con Eduardo López, conocido popularmente como Chofis, y una revelación que hizo sobre un entrenador que, según sus propias palabras, le quitó las ganas de seguir jugando fútbol. Chofis es uno de los futbolistas más talentosos que ha salido de la cantera de Chivas en los últimos años y fue una pieza clave en la generación que Matías Almeida dirigió en el Rebaño, un equipo que llegó a ganar todos los títulos que disputó. Sin embargo, su carrera dio un giro luego de que dejara Guadalajara a finales de 2020 tras un episodio de indisciplina en el que varios jugadores participaron en una fiesta que terminó con una denuncia de agresión sexual contra Dieter Villalpando. Ante ese escándalo, la directiva del club aplicó una política de tolerancia cero y decidió dar de baja a todos los futbolistas presentes en aquella reunión. En el verano de 2022, Chofis llegó al Pachuca, equipo con el que ganó un título de Liga MX y donde parecía que su carrera volvería a tomar impulso, aunque ese repunte terminó diluyéndose con el paso del tiempo. Recientemente en el podcast Los Rookies, el futbolista explicó que ese desgaste se debió al trato que recibió de un entrenador dentro del club hidalguense, lo que finalmente lo llevó a preferir dejar la institución.
Chofis relató que sintió que ya no era valorado por ese técnico y que fue precisamente esa relación la que le quitó las ganas de volver a jugar fútbol, y también lo describió como una persona poco sincera, contando que en un momento ese entrenador decidió enviarlo al equipo sub-23 sin darle una explicación clara, pese a que él mismo había sido futbolista profesional. Chofis agregó que, en medio de sus problemas con Guillermo Almada, ese mismo entrenador lo contactó únicamente para pedirle que recuperara el ritmo y se mantuviera en forma, sin entrar en mayores detalles, algo que el propio jugador considera contrario a la sinceridad que debería existir dentro del fútbol. Aunque no mencionó el nombre de manera directa, durante su etapa en Pachuca, Chofis solo tuvo 2 entrenadores: Guillermo Almada, a quien critica abiertamente por otro motivo, y Jaime Lozano, por lo que todo apunta a que fue este último quien terminó minando su motivación. El dato resulta particularmente llamativo porque Lozano estuvo cerca de convertirse en entrenador de Chivas en más de una ocasión. Su nombre apareció en el radar del club especialmente después de que la selección mexicana ganara la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y volvió a sonar con fuerza durante el verano de 2025, cuando era considerado la primera opción de Javier Mier para tomar el mando del equipo tras el fracaso de las negociaciones con Domenech Torrent. Sin embargo, la directiva encabezada por la familia Vergara rechazó esa posibilidad y terminó optando por Gabriel Milito como entrenador. Pese a este episodio, Chofis aclaró que no está retirado del fútbol. El mediocampista rescindió su contrato con Pachuca de mutuo acuerdo en octubre de 2025 y desde entonces se ha dedicado a los negocios que abrió en Bella Airosa, aunque aseguró que sigue recibiendo ofertas y que no descarta un regreso a las canchas si surge la propuesta adecuada. Qué ironía, pensándolo con calma, que el entrenador señalado por opacar la carrera de uno de los mejores canteranos de Chivas haya estado tan cerca de terminar dirigiendo al propio club en más de una ocasión, y da para preguntarse cómo habría cambiado esta historia si esas negociaciones sí se hubieran concretado. Habrá quien diga que Chofis simplemente está exponiendo su versión de una relación que no funcionó, y es un punto válido. Pero también es cierto que este tipo de testimonios suelen abrir la puerta para que otros futbolistas que pasaron por situaciones parecidas se animen a contar lo suyo. Así que no sería raro que en los próximos días aparezcan nuevas versiones sobre el paso de ese entrenador por distintos vestuarios. Y hay algo más que queda flotando en toda esta historia. Si Jaime Lozano en verdad estuvo a punto de llegar a Chivas en 2 ocasiones distintas, la afición rojiblanca terminó, sin saberlo, evitando 2 veces a un entrenador que, según el propio testimonio de uno de sus canteranos más queridos, tiene un estilo de trato que dejó heridas difíciles de sanar, y eso, visto en retrospectiva, podría terminar siendo una de esas decisiones directivas que con el tiempo se agradecen más de lo que parecía. En su momento, con todos estos frentes abiertos, desde una salida millonaria a Europa hasta un canterano de 14 años, pasando por una negociación con Croacia y una confesión que sacude a un ex técnico que pudo haber llegado a Guadalajara, Chivas encara un fin de semana clave en el que deberá demostrar en la cancha que puede sostener su nivel competitivo pese a la salida de su máximo goleador. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas historias crees que va a tener más impacto en el equipo durante las próximas semanas. Comparte esta nota con otro aficionado rojiblanco que todavía no se haya enterado de todos estos movimientos y no olvides dejar tu me gusta si quieres que sigamos trayendo este tipo de análisis completo sobre todo lo que rodea al rebaño.